si por alguna causa algún día no lo pueden leer, pues sigan adelante, ustedes sigan adelante y después se ponen al corriente, ¿verdad? Lo importante es que estemos leyendo y meditando en la palabra de Dios. Amén. Así es que si no tienes esa costumbre de leer la palabra de Dios, esta es una oportunidad para que nos motivemos a estar leyendo la palabra de Dios, la Biblia, en un año. Así es que por ahí hay guías de estas para si gustan llevarse una. Oremos pues. Padre, te damos gracias, mi Señor, por estos diezmos y estas ofrendas que se han recogido, mi Señor. Oh Padre, te rogamos que tú les des sabiduría e inteligencia, Señor, a estos hombres administradores encargados de repartir estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Oh Padre, dale la sabiduría, Padre, para que tu palabra, Señor, el Evangelio, siga extendiéndose, Señor. Que haya nuevas iglesias, nuevas misiones, que se apoya a nuevos misioneros, Señor, y a aquellos que están listos para trabajar, Señor. Oh Padre, que tú los envíes a los campos misioneros, Señor, donde hace tanta necesidad tu palabra, de conocer, Señor, tu palabra, Señor. Bendice, Señor, estos diezmos y estas ofrendas, Señor, que se han recogido y que se recogerán en esta mañana, Señor. Purifícalas, santifícalas, Señor, y multiplícalas. Hazlas rendir, Señor, así como los panes y los pececillos, Señor, así haz rendir estos diezmos y estas ofrendas. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios, pues hemos estado viendo, ¿verdad?, el tema, y hoy concluimos con este tema que hemos estado ya viendo algunas semanas, que es el creer, ¿verdad? Creer es algo de suma importancia y es como quien dice, va de la mano, ¿verdad?, de lo que es en sí la fe. Porque si leemos la declaración de creer, dice que creer es considerar una cosa como posible, sin llegar a tener una seguridad absoluta de ello. Y es como la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, yo creo que tanto el creer como la fe van tomadas de la mano, actúan a la vez. Y no quiero seguir adelante sin mandar saludos a mis compañeros de generación, y discúlpenme, pero cada domingo les digo que les voy a mandar saludos para que estén atentos. Son mis compañeros que me encontraron de la generación 81 de cirujanos dentistas de la escuela de la Facultad de Odontología de México, en Torreón, donde nací, crecí, estudié, ¿verdad? Y yo sé que mis compañeros me encontraron, y algunos me ven, yo sé, otros están orando por mí, y les ha dado mucho gusto ver este cambio en mi vida, y quería saludarlos porque yo sé que esta palabra también es para ustedes, y que qué bueno que hayan visto un cambio en mi vida, y yo sé que el día que nos veamos nuevamente, después de, imagínense, desde 1981 nos dejamos de ver, ya muchos años atrás, así es que el día que nos veamos, pues va a ser algo maravilloso, y que deseo encontrarme con ellos, y doy gracias por sus vidas. Sé que algunos ya han partido con el Señor, jóvenes, ¿verdad? Pero nadie tenemos la vida comprada, ¿verdad? No tenemos la seguridad. Sabemos, tal vez podemos predecir cuándo vamos a nacer, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Pero lo importante es estar preparados para este último paso. Y tenemos un tiempo de preparación que muchas veces no es muy largo, y que cuando uno tenga la oportunidad tiene que hacer esta decisión, ¿verdad? Es importante, es creer que es necesario hacer una decisión,
Creer es acercarte a Dios, cambiar tu curso y acercarte más a Dios. Eso se necesita para creer, ¿verdad? Entonces, hemos estado viendo por unas semanas este tema de creer. Y hoy concluimos con este tema, ¿verdad? Vamos a abordar en un par de semanas otro tema muy interesante también, que yo sé que Dios lo va a usar para ministrarnos como a mí lo ha hecho con todos estos temas que hemos estado viendo, ¿verdad? Para mí ha sido como un refrigerio espiritual para mi vida, ¿verdad? Porque me ha motivado a estar escudriñando, a volver a encontrar pasajes y sacarle una nueva enseñanza, porque uno puede estar leyendo un capítulo de algún pasaje, de algún libro, y en cada vez que uno lo vuelve a leer, empiezas a sacar cosas nuevas, ¿verdad? Tesoros nuevos que tiene la palabra de Dios de acuerdo al trato o de acuerdo al tiempo en que Dios quiere hablarnos o darnos un mensaje. Recordemos que la palabra, o sea, no cambia, no caduca, no se envejece. La palabra es viva y eficaz y siempre está, como hablábamos el domingo pasado, esos ríos de agua viva que brotan en uno, esos son los que nos dan esos manantiales que fluyen dentro de nosotros mismos, ese río de la palabra que fluye en nosotros. Por eso es necesario estar meditando en la palabra de Dios, estar escudriñando las Escrituras, es de gran importancia para todos nosotros, ¿verdad? Y el pasaje que vamos a ver en esta mañana, ¿verdad? Está en el Evangelio de San Juan. Es el último pasaje que vamos a ver de este Evangelio, ¿verdad? Me encantan los Evangelios, me encanta la palabra de Dios, ¿verdad? Pero a partir del próximo, dentro de 2 domingos, vamos a entrar a un libro muy interesante de Ruth. Yo creo que muchos ya han leído ese libro de Ruth. Es un libro hermoso, interesante, con historias interesantes y con propósitos, planes y propósitos que Dios tenía ahí para esta mujer, ¿verdad? Para esta mujer que fue reina, llegó a ser reina, no de Israel ni de Judá, ¿verdad? Pero llegó a ser reina, imagínense, de un reino diferente al nuestro, pero con algún propósito y para algún propósito bueno, desde luego. Así es que va a estar interesante lo que Dios nos va a hablar a través de este pasaje. Pero el tema que abordaremos hoy para concluir es el capítulo 9. Y es un pasaje interesante y controversial. Es acerca de un ciego de nacimiento, ¿verdad? Un ciego de nacimiento. Y pues, recordemos, ese hombre jamás había visto, jamás en su vida, desde que nació ciego, jamás había contemplado la luz, no había conocido a sus padres, no había conocido a sus amigos, a los que lo rodeaban, y sabía moverse porque yo sé que dentro de sus capacidades desarrollan un sentido de ubicación tremendo, ¿verdad? Que conocen las calles, conocen dónde están las esquinas, dónde hay que doblar, en fin, Dios les da la capacidad, el don, desarrollan un don especial para poderse mover. Pero este era un hombre así, que se sentaba a mendigar en las calles y que la gente ya estaba acostumbrado a verlo. Pero que, como siempre, ¿verdad? No es el hombre el que busca a Dios, ni es el hombre el que encuentra a Dios, sino es Dios el que encuentra al hombre y es Dios el que busca al hombre. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a su misericordia, porque si no fuera de nosotros, quién sabe si realmente estaríamos buscando del Señor. Quién sabe si realmente le habríamos conocido, ¿verdad? Pero es Dios el que nos busca. Y cuando Dios nos busca, yo creo que no hay poder humano que nos pueda hacer resistir a un llamado de Dios. Nos puede agarrar de la oreja en varias ocasiones, ¿verdad?
hasta hacernos venir, así como lo hizo con Pedro, por ejemplo, que 3 veces llamó a Pedro y Pedro se iba a pescar y regresaba, pero desde el primer momento en que lo vio le dijo, tú eres Simón, y desde ahora te llamarás Pedro, ¿verdad? Desde el primer momento en que lo vio, le cambió, pero Pedro era un poco terquillo, y se resistía al llamado, hasta que de plano cayó postrado al ver una pesca milagrosa, cayó postrado y le dijo, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador, ¿verdad? Porque él se sintió tan indigno de acercarse al Señor, de ser llamado por Dios. Y Jesús le estaba diciendo, desde ahora serás pescador de hombres, ¿verdad? Entonces, vemos que así muchas veces nos resistimos nosotros al llamado de Dios y decimos, no, yo no nací para esto, yo no estoy preparado para esto. Recordemos la vida de Moisés, ¿verdad? Como Moisés contendía con el Señor, diciéndole, Señor, pero si yo soy medio tartamudo, ¿verdad? Y no soy fácil de palabra, y se resistía. Pero recordemos que el que llama, ese es el que nos capacita, ¿verdad? Entonces, lo único que uno tiene que hacer es ser sensible al trato de Dios, al Espíritu Santo de Dios en uno, ¿verdad? Uno no tiene que decir, bueno, ahora tengo que irme a la universidad. Claro, si puedes ir, qué bueno, ¿verdad? Que tengas más herramientas, ¿verdad? Para hacer un buen mensaje, llevar de acuerdo a la palabra, los temas, saber desarrollar temas, eso es bueno, pero no es necesario. O sea, recordemos que Jesús llamó a puros pescadores, pura gente del bajo vulgo, y Él los preparó. Y cuando Jesús ascendió, y al oírlo los fariseos y la gente decían, verdaderamente estos hombres han estado con el Señor porque hablan como Él. Entonces se dieron cuenta, ¿verdad?, del impacto de las palabras de Jesús en ellos, y esas mismas palabras son estas mismas que nosotros tenemos, y son las mismas palabras que nos impactan, ¿verdad? Así como impactaron ahorita en la mañana ese testimonio que estábamos oyendo de este hombre tan agresivo, pero que lo impactaron. Entonces ahora que lo entrevistaron y dijo, sí, pues yo era, ¿te recuerdas? Sí, dijo, ¿y ahora qué haces? Ahora voy a estudios bíblicos todos los días y tenemos servicios 2 veces por semana. Imagínense ese hombre, el hambre y sed que tenía, y que estaba contentísimo de haber conocido al Señor, que era la cosa más maravillosa, leer su palabra y haber conocido al Señor. Y eso es lo que acontece, ¿verdad?, con uno cuando Dios te llama, porque no es, o sea, como Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque esta paz que Jesús pone sobre nosotros, incuba sobre nosotros, ¿verdad?, es una paz que no se va, no se acaba, jamás. Podemos estar pasando por la peor situación, pero cuando uno dice, Señor, como Jesús les dijo y nos dijo, no puede el hombre, por más que se esfuerce, hacer que un cabello negro se haga blanco, o hacer que un cabello blanco se haga negro. Por más que se preocupe, se esfuerce, no lo puede hacer, ni tampoco puede añadir un codo a su estatura, por más, ¿verdad? Entonces, relájate, descansa. Tenemos que aprender a entrar en ese reposo que Dios nos ha dado, porque este es el reposo, ¿verdad? Poder estar en el reposo, en la confianza del Señor, lo que está por acontecer. Y lo que estamos comenzando a celebrar en esta semana, ¿verdad?, ese momento glorioso que Jesús hizo por todos nosotros, ese momento glorioso que lo llevó a resucitar de entre los muertos, ¿verdad? Porque nosotros no celebramos la muerte de Jesús, no, celebramos la resurrección. No celebramos el nacimiento de Jesús como algo prodigioso, ¿verdad? Bueno, sí extraordinario, porque fue engendrado de una forma sobrenatural, ¿verdad? Pero lo que celebramos es el ministerio de Jesús,
el ministerio, lo que hizo en esos 3 años como el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí en este pasaje estamos viendo, es un pasaje, como les he dicho, muy controversial, porque déjenme leerles los primeros versículos del capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Y hasta aquí vamos a leer ahorita, ¿verdad? Pero lo que nos llama la atención es cómo se suscitan las cosas. Primero, podemos ver aquí varios puntos, ¿verdad? Primero, no fue el hombre ciego el que fue a buscar a Jesús, ni tampoco le estuvo gritando como otros le gritaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. No gritaban unos, ¿verdad? Pero este hombre ni siquiera, yo creo que no estaba ni enterado quién era Jesús, porque no sabía ni siquiera quién estaba tocando. Ni dijo: Señor, qué bueno, sálvame, haz que recupere la vista. Nada. No fue como aquel leproso que le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. No le dijo nada absolutamente. No nos dice qué edad tenía este joven. Pudo haber sido un joven dentro de unos 15 años por ahí, o a lo mejor entre los 15 y los 20 años. No nos da testimonio, aunque sus padres hablan acerca de él, ¿verdad? Pero por lo pronto no nos da testimonio y nos recuerda que no es el hombre el que busca a Dios, sino es Dios el que nos busca. Eso es lo bueno, ¿verdad? El siguiente punto contradictorio, ¿verdad? Y eso es en lo que regularmente caemos la mayoría, o hemos caído la mayoría, y ellos estaban cayendo en esto mismo. ¿Quién pecó?, le preguntaron sus discípulos. ¿Quién pecó ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? Y digo esto porque tenemos por costumbre, ¿verdad? Cuando vemos a algún hermano o alguna hermana atravesar por alguna situación difícil, lo primero que nos empezamos a hablar, tal vez su situación con Dios no esté muy bien, y tal vez Dios esté tratando con él, ¿verdad? Siempre usamos esas palabras o tenemos esos pensamientos. Y no se trate de alguien que nos ha hecho algún daño, algún mal, alguna ofensa, o que le prestamos dinero y nos falló y no nos pagó, y luego pierde su trabajo el hombre, o le viene una enfermedad a alguno de sus hijos, o le empiezan a quitar su casa, o cosas, atraviesan circunstancias, o pierde su trabajo, y luego empezamos a decir: a ver, por eso le va como le va, por eso está tratando Dios con ese hombre, porque
Si conmigo se portó mal, quién sabe con cuántos más. Entonces está recibiendo justa retribución a su pecado. Y empezamos a juzgarlo, ¿verdad? Recordemos simple y sencillamente el pasaje de Job, ¿verdad? Cómo esos 3 amigos que supuestamente fueron a consolar a Job, empiezan a decirle, pues tienes que husmear dentro de ti y ver, porque tal vez tu relación no esté bien con el Señor, tal vez tengas algún pecado oculto ahí escondido, ¿verdad? Y tienes que escudriñarte bien y total, todos lo estaban juzgando, ¿verdad? Como diciendo, si estás enfermo, es que andas mal, tienes pecado. Y tenemos esa tendencia a creerlo. Y tanto así que esto, fíjense, ya habiendo sido abolida esta ley, porque recordemos de dónde puede venir este origen y tener este concepto equivocado, ¿verdad? ¿De dónde puede venir? Recordemos, por decir, Éxodo, que es uno de los pasajes más conocidos, Éxodo 20, donde está la ley mosaica, Éxodo 20 o Deuteronomio 5 también, donde está la ley, pero lo vamos a leer en Éxodo 20, ¿verdad? Incluso ya habíamos leído este pasaje, que es el capítulo 20, que es el segundo mandamiento, donde trae consecuencias y que estaban especificadas en los mandamientos, que dice el primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. O sea, ellos estaban pensando que la consecuencia de su enfermedad era porque a lo mejor habían pecado o tenían idolatría o habían sido muy idólatras o tenían alguna imagen, algún ídolo por ahí en su casa y que por eso les estaba aconteciendo alguna cosa así y que por eso era factible que les aconteciese. Pero recordemos que en su misericordia Dios dijo, yo creo que eso no es justo para el hombre, no es justo, así es que Él abolió eso y vemos cómo por medio del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, ahí podemos ver cómo el Señor quita ese mandamiento, ¿verdad? Porque Él dice, bueno, no es justo que el padre pague por el pecado del hijo o el hijo padre pague por el pecado del padre, ¿verdad? Entonces no es justo. Y entonces comienza el capítulo 18 de Ezequiel diciendo así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? O sea, los padres comieron las uvas agrias, entonces los hijos nacen con el problema porque los padres comieron eso, ¿verdad? Está diciendo, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Fíjense lo que le está, nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Dice versículo 4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. O sea, prácticamente estaba aboliendo y quitando la responsabilidad de la descendencia de los padres por su idolatría, ¿verdad? El juicio. En el versículo de ahí mismo, del capítulo 18 de Ezequiel, el versículo 19, dice así, dice, y si dijereis, versículo 19 dice, y si dijereis, porque el hijo no llevará el pecado de su padre. ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Dice, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió.
de cierto vivirá. Y luego versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Fíjense todo lo que está diciendo, ¿verdad? O sea, está reafirmando una y otra vez, que los padres no llevarán los pecados de los hijos, ni los hijos llevarán los pecados de los padres. Y hoy, por ejemplo, hace tiempo escuché, ¿verdad?, cómo el gobierno aquí en los Estados Unidos, viendo tanta malicia, ¿verdad?, tantos problemas entre los jóvenes. ¿Por qué? Porque le han quitado la autoridad a los padres para disciplinar a los hijos. Y entonces ahora, por tanta maldad que hay sobre los muchachitos y tanta desobediencia, quieren castigar a los padres por lo que hacen los hijos. Estaban tratando de implementar una cosa así, que creo que no ha funcionado o no la aceptaron, ¿verdad? Pero querían implementar esto, que si el hijo andaba en la calle siendo menor de edad a tales horas de la noche, que los padres iban a pagar multas o tal vez iban a ser reprendidos o ir presos. Yo no sé, pero estaban tratando de implementar una cosa así, ¿verdad? Que es absurda. Pero bueno, eso es harina de otro costal, ¿verdad? Lo que estamos es viendo el por qué la gente, en el Evangelio de San Juan, la gente tenía ese pensamiento de que cuando a alguien le va mal, cuando alguien está enfermo, cuando alguien está padeciendo por algún cáncer, alguna enfermedad, algún tumor o lo que haya padecido, es porque hay pecado oculto en su vida. Es porque no es un cristiano fiel y verdadero, es porque no está cumpliendo bien los estatutos, y entonces traemos todo el juicio contra ellos. Traemos todo el juicio contra ellos, ¿verdad? Y lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando algo nos empieza a pasar, empezamos a decir, ay Señor, pues ¿qué habré hecho mal? ¿Será porque hice esto? ¿Será porque tomé esta decisión? Y pensamos que es Dios el que nos está castigando. Fíjense, pensamos que es Dios el que está contra nosotros y que nos está castigando, pero recordemos que nuestro Dios no es vengativo con nosotros. Él no nos juzga de acuerdo a nuestro pecado, Él no nos juzga de acuerdo a nuestro pecado, y menos a sus hijos, ¿verdad? Porque Él nos ve no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Quitó nuestros pecados, llevó todos nuestros pecados, todos los que vamos a cometer, ya Cristo pagó por ellos y nos limpió de eso, ¿verdad? Y como dice su palabra, no para que vivamos en pecado, sino para que podamos vivir ya sin ese vicio del pecado en nosotros, de decir, bueno, así soy yo, así somos nosotros los hombres, pues así tengo que seguir viviendo, metido en esto, ¿verdad? Estoy acostumbrado a hacer esto, a vivir de esta manera corrupta, y pues así voy a seguir viviendo. No. Libérate, ¿verdad? Porque el Señor nos ha hecho libres, Amén. Libres del pecado. Amén. Bendito sea Dios. Entonces aquí vemos que tanto los sumos sacerdotes, tanto los discípulos de Jesucristo, todavía tenían ese mismo concepto equivocado de que cuando algo le sucedía a alguien era por consecuencia de algo, ¿verdad? De algo que había hecho. Entonces, por eso aquí lo cuestionan. Y esto lo comento, ¿verdad? Porque yo he escuchado en los púlpitos, he escuchado a ministros decir, no, aquellos que tienen artritis y que tienen este problema y que tienen este problema y ciertas cosas, es porque hay pecado en ellos, es porque son rencorosos, es porque luego sacan el juicio y empiezan a medir, ¿verdad? Como dijo Jesús y como enseñó Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados.
porque con la medida que tú mides, serás medido tú también. Entonces, Jesús nos advierte, ¿verdad? O sea, no hemos sido nosotros puestos aquí para juzgar a nadie. El único que nos puede juzgar es Dios, o el único que puso aquí para que pudiera juzgarnos sería su Hijo. Pero nosotros no tenemos ninguna autoridad ni ningún derecho. No podemos decirle a nuestro hermano, ¿verdad? Oye, tú tienes que ser buen cristiano así como yo, ¿verdad? No. Nosotros ni tampoco los podemos calificar que porque si yo no hago estas cosas, pero él sí las hace, entonces lo estoy juzgando y criticando de que él no es un verdadero cristiano porque no hace las cosas que yo hago. O él hace otro tipo de cosas, o él tiene otras costumbres, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado con juzgar a nuestros hermanos, ¿verdad? El único que nos juzgará es Dios. A cada uno de nosotros nos va a juzgar por lo que nosotros hayamos hecho o hayamos dejado de hacer, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que los principales sacerdotes y los fariseos tenían ese concepto equivocado, y por eso Jesús aclara esto con sus discípulos y les dice: no es que pecó este o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjense nomás así, o sea, qué importante, ¿verdad? Qué importante ver, y es en esta palabra y en esta afirmación en la que nosotros nos podemos parar para decir, ¿verdad? Para decirle a la enfermedad, decirle, las cosas han sido así, no porque hayan pecado sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, nosotros podemos ver que poniendo a los enfermos, no necesitamos hacer ritos y ceremonias aquí para traer, predicar o dictar sanidad a ese cuerpo. Lo único que tenemos que decirle: Señor, aquí está, manifiesta tu obra en esta criatura, en este hijo tuyo, manifiesta tu obra, porque eso es lo que dice Jesús, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las obras de Dios se manifiesten en él, ¿verdad? Entonces, me es necesario, Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Y luego continúa: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, ¿verdad? Recordemos todas las enseñanzas que Jesús habló, de qué forma no solamente Jesús, como vimos el capítulo pasado que hablamos acerca de esto, cómo los mismos guardias que fueron a aprender a Jesús se quedaron paralizados al escuchar las enseñanzas de Jesús y venían sorprendidos, o sea, traían paz en su interior, y fueron a los sumos sacerdotes y les dijeron: jamás hemos oído hablar a alguien como este hombre, jamás. Y le dijeron: ¿y por qué no lo prendieron? Ya no hubo contestación, ¿verdad? Porque era imposible que ellos pudieran estirar sus manos para prender a este hombre, porque habían quedado impactados por el mensaje de Jesucristo. Amén. Impactados por el mensaje. Dicho esto, dice, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó los ojos del ciego. Fíjense, entonces Jesús no siempre actuó de la misma manera, ¿verdad? Y Jesús mismo lo dijo: yo no hago mi propia obra, o sea, yo no vengo a hacer aquí lo que yo quiera, o decirle a este, pues sana, o este también, y a todos, ¿verdad? Él pudo pararse afuera de Jerusalén en la entrada y proclamar: en el nombre de Dios todos los enfermos sean sanados.
Él podía haber hecho eso si hubiera querido, si esa hubiera sido la voluntad de Dios. Pero recordemos que Dios viene a los suyos, ¿verdad? Dios viene a los suyos, a buscarnos. Y la misericordia, claro, alcanzarán a los demás. Muchos andan buscando únicamente la sanidad. Eso es lo que andan buscando, el alivio de su situación económica. Y nada más eso anda. Ora por mí, hermano, porque un trabajo. Y luego tienen el trabajo y no los vuelves a ver en la iglesia, ¿verdad? O pasan su crisis de enfermedad o financiera y ya no los vuelves a ver en la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que andaban buscando. No andaban buscando al Señor, no supieron apreciar el mensaje de salvación, no, a ellos lo que les surgía era eso. Entonces vemos aquí cómo, dicho esto, él escupió. O sea, él pudo haberle dicho al ciego, ve, o simplemente poner las manos sobre sus ojos y orar y ordenarle a todo espíritu de ceguera que saliera de él, y hubiera sucedido así. Pero Dios tiene diferentes formas de actuar, ¿verdad? No siempre actúa de la misma manera, de la misma forma. Te digo porque muchas veces pasan los enfermos para que se ore por ellos. Algunos sanan ahí en el momento, otros no. Pero otros sanan después en otro lugar. De repente durante la noche un proceso y despiertan sanos y tienen su momento, ¿verdad? Porque es de Dios, no es del hombre. No está en el hombre el hacer estas cosas por su propia voluntad. O sea, no es el hombre el que sana, sino es Dios. Tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Como Jesús le dijo a aquel hombre que volvió, nada más vino a darle gloria a Dios por lo que pasó, ¿verdad? Entonces tenemos que, Jesús jamás buscó robarle la gloria a su Padre, jamás. Él fue obediente y manso e hizo las cosas que, si tú quieres, raras, ¿verdad? Porque escupir en tierra, tomar el lodo y luego untarle en los ojos, decirle, ve a lavarte allá. Pero recordemos, ¿verdad?, que así actúa Dios. ¿Por qué? No sabemos. Deuteronomio 29, un versículo muy conocido, ¿verdad? Las cosas secretas pertenecen a Dios. O sea, las cosas secretas, ocultas, pertenecen a Dios. Las reveladas a los hombres. Entonces, lo que está revelado es lo que nosotros se nos permite saber y conocer, pero las ocultas pertenecen a Dios. ¿Por qué hace Dios las cosas así? No lo sabemos. Ni cuestionemos a Dios por lo que hace o cómo lo hace, ¿verdad? No cuestionemos por qué, sino reconozcamos, ¿verdad?, que Dios tiene maneras misteriosas de obrar, ¿verdad? Como cuando va ese capitán Naamán, ese sirio capitán de un ejército, un hombre victorioso en todas sus victorias, su rey estaba orgullosísimo de él y no tenía forma de recompensarlo, pero recordemos que él tenía el problema de que era leproso por completo. Entonces su aspecto no era muy grato delante de la gente, y una sierva que trabajaba ahí, que era judía, le dijo, ¿cómo no va el Señor con el profeta a la aldea y lo busca para que lo sane? Él lo puede sanar. Entonces el rey le da vestimentas y le da monedas y oro y cuanta cosa a su siervo Naamán, a su capitán, y lo manda allá. Y llega ante el profeta Eliseo y ni siquiera sale el profeta, sale su siervo, su criado, y le dice que pues busco al profeta. No, ¿qué se te ofrece? Pues vengo espera, y luego le dice, el siervo dice que vayas al lago y te zambullas 7 veces en él. Creo que fue al río Jordán, no estoy ahorita seguro, disculpen. Y que se bañe 7 veces en él. Y dijo el siervo, el capitán Naamán sirio, dijo,
pues si allá en mi tierra hay dos ríos hermosos, ¿por qué allá y por qué no en mis ríos en vez de ir al río Jordán? Y sus siervos muy inteligentemente le dijeron, ¿verdad? Haz lo que te cuesta. ¿Qué te cuesta obedecer? ¿Verdad? Obedecer. Y obedecer, como vemos, es creer. Creer lo que tienes que hacer. A veces son cosas inexplicables, pero el hecho de creer tiene como consecuencia obediencia y tiene como consecuencia los resultados que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y fue este hombre, se bañó, se sumergió y a la séptima vez salió limpio el hombre, ¿verdad? Entonces, así es Dios, así es nuestro Dios, ¿verdad? Sumamente misterioso, pero sumamente misericordioso con ellos, ¿verdad? Entonces, ya, fíjense cómo cambia el aspecto de las personas, cómo cambia. Este ciego ya no lo reconocían, ya no estaban seguros algunos. Oye, bueno, este es el ciego que mendigaba. Unos decían, pues se parece, pero no creo. ¿Cómo cambia la gente cuando es sanada? Y te digo porque el aspecto de ese hombre también era diferente ya, aunque su semblante, su físico era el mismo, pero todos cambiamos. Hay una gracia en su rostro muy diferente a esos gestos cuando uno no tiene no más que enojo en su cara. Y así había en la cara de este hombre ver la diferencia que había en ellos, ¿verdad? Y esa es consecuencia del nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento espiritual, ¿verdad? Eso es lo que sucede en nosotros. Por eso la gente nos dice, oye, te veo tan diferente a como eras antes. Pues sí, porque hemos sido llenados, ¿verdad? El Espíritu de Dios viene sobre nosotros y nos da cierta apariencia. Recordemos que los discípulos, después de que resucitó Jesucristo, después de que fue glorificado, ya sus discípulos no le reconocían, no estaban seguros si era Jesús. Hasta que lo oían hablar, entonces se daban cuenta que era Jesús realmente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque su apariencia cambió. ¿Verdad? Y así cambiará la nuestra. Así cambia toda la apariencia de todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Cambia no solamente su interior, ¿verdad? Porque viene de adentro hacia afuera y cambia nuestra forma de pensar, hasta la textura de nuestros gestos y de toda nuestra expresión cambia. ¿Por qué? Por esa paz que entra en nosotros, que viene a morar en nosotros y que nos cambia, nos transforma. Y luego lo que le preguntan aquí, ¿verdad? Dice, le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Luego pide, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Oiga, esto no es cuestión de una cirugía, definitivamente, ¿verdad? Esto, el hombre definitivamente, pues yo creo que veía, tenía los ojos, podía parpadear. No sabemos cómo estaba él, pero el hombre podía ver. Y era diferente. Y todavía lo están cuestionando. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos, verdad? ¿Qué cirugía te hizo? ¿Qué operación te hizo? Ellos querían explicaciones, como a todo le quieren buscar un porqué, o un puede ser, o un tal vez, ¿verdad? O a lo mejor fue así. No. ¿Cómo fue? Eso solamente proviene de Dios. Eso solamente proviene de Dios. Eso solamente Dios lo hace. Y luego todo lo que atraviesa este hombre, que es llevado al templo ante los sumos sacerdotes y es cuestionado e interrogado, y una y otra vez está repitiendo la misma historia. Él me puso lodo y me mandó al Siloé a lavarme y fui y me lavé. Fíjense cómo él obedeció. Él pudo haberle dicho, Señor, no podría ser aquí cerca que me diera tantita agua para lavarme. No, ve al Siloé y lávate ahí. Bueno, el hombre hizo tal y como Jesús le dijo,
y resultó viendo, regresó viendo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la obediencia. Creer. Estamos hablando del tema de creer, o sea, cree en el Señor Jesucristo, dice, y serás salvo tú y toda tu casa, como le dijo Pablo al prisionero, ¿verdad? Aquel que cuidaba la prisión. Cree en el Señor, que le dijo el hombre que se iba a quitar la vida porque pensó que los presos se habían ido y se iba a quitar la vida, y le dice, no te hagas daño, aquí estamos, ¿verdad? Entonces, viéndolos ahí sueltos todos, que podían haberse ido, y el carcelero viene y le dice a Pablo, wow, ¿qué debo hacer para ser salvo, verdad? Él cayó, o sea, ¿qué fue lo que ocasionó esto? Que estos hombres están aquí, no se fueron, y él vino y se postró y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él simplemente le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos esa bendición a nuestro hogar, ¿verdad? Nosotros llevamos esa bendición, y tarde o temprano se extiende a toda nuestra familia, llega a todos los rincones, ¿verdad? Es como una plaga, como un virus que se extiende y que toca a todos nuestros seres queridos. Así es que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, confía en el Señor. Tal vez tú estés pensando, pues es que ya tengo mucho tiempo orando por mi esposa o por mi esposo o por mis hijos o por mis familiares, mis hermanos. Tú cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Confiemos en el Señor. Recordemos que la obra es de Él. Total, este hombre está ahí en el concilio y todos cuestionándolos. Y bueno, ¿y cómo te fue de hecho? Y otra vez vuelve con lo mismo. Y total, los sumos sacerdotes vienen y le dicen, fíjense, le dicen, versículo 31 de ahí del Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 31. Les dijo, fíjense cómo los ministra este muchacho que había sido ciego. Le dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oyen. Fíjense cómo ese hombre estaba ministrando a los sumos sacerdotes, haciéndoles ver la misericordia de Dios y la obediencia a Dios. Y desde el principio, dice el versículo 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si este no viene de Dios, nadie podrá hacerlo. Si este no viene de Dios, nada podría hacer. Versículo 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Fíjense más lo que hicieron. Pero recordemos, o sea, lo que los sumos sacerdotes están haciendo. Tú naciste pecador. Pero si realmente todos nacemos pecadores, todos, no hay uno que nazca sin pecado, no hay absolutamente uno, ni siquiera un bebé recién nacido. Todos venimos pecadores, todos tenemos la misma simiente de pecado. Y estos hombres diciéndole a este hombre, tú naciste del todo pecador, del todo, y nos enseñas a nosotros, tú naciste del todo en pecado, o sea, estaban juzgando a sus padres, o sea, que la consecuencia de su pecado había sido por el pecado de sus padres. Por eso le está diciendo, tú naciste del todo en pecado y nos quieres enseñar a nosotros, y le expulsaron a no tener más con qué. Más sin embargo, la misericordia de Jesús, ¿verdad? Oyendo, versículo 35, oyendo Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues el que habla, el que has visto, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido,
yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, nuestro pecado permanece, vuestro pecado permanece. Entonces, vemos cómo este hombre recibe la sanidad sin andar buscando del Señor, sin conocer a Jesucristo, ni saber, ni haber oído lo que él hacía, mas sabiendo que un hombre pecador no puede hacer estas cosas y que Dios no utiliza a los hombres pecadores, pero que Dios perdona a aquellos que se arrepienten. Y estaban ministrando a estos hombres de una manera que ellos ni siquiera lo quisieron aceptar, que lo expulsaron mejor. Así es que bendito sea el Señor, porque amén, le encuentra y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo: ¿quién es para que le conozca? Yo soy el que habla, el que has visto, el que habla contigo. Y él dijo: creo. Amén. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Es el momento, ¿verdad?, de que tomes tu decisión. Hoy es el momento que tú tomes tu decisión. Si no has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy es tiempo. Hoy es el momento. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tan solo con hacer y repetir esta pequeña oración: Padre, yo reconozco que soy pecador y que necesito de tu misericordia y de tu perdón. Me reconozco como pecador y le pido a Jesucristo, tu Hijo, que entre en mi corazón y sea mi Señor y mi Salvador desde ahora y para siempre. Y créeme, si tú has hecho esta oración conmigo, si tú hiciste esta oración, hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y tienes el derecho a la vida eterna y a ser llamado Hijo de Dios. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga. Amén. Que tengamos buena semana.